Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Veremos en el Señor Jesús un camino de salvación, pero que nos ofrece unos compromisos que es importante tenerlos bien claros. Hemos nacido para ver obras grandes y maravillosas. Él, que viene a mostrarnos ese regalo del reino. Veremos el llamado especial que el Señor nos hace, pero que tiene unos compromisos de amor, y que nosotros podamos estar bien atentos para anunciar a nosotros mismos y ver esas obras maravillosas que Dios hace en nuestra vida, para ser testimonios. Escuchemos con mucha atención este Santo Evangelio. Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía también: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra, este llamado que nos hace el Señor a cada uno de nosotros, y que libre, con un corazón dispuesto, vamos a entender ese llamado especial que el mismo Dios hace en nuestras vidas a través de su Hijo Jesús, de vivir nuestra fe, de orar,
descubrir estos regalos de los sacramentos que nos llevan a vivir esas bendiciones, esa consagración de ser elegidos de Dios, de poder contemplar sus maravillas, milagros, las bendiciones de Dios que se dan a través de la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este santo evangelio algo interesante, y es el llamado que Dios hace a la gente, a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Y nos habla con sinceridad de asumir esos compromisos de amor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. La cruz, que para la cultura babilónica o la cultura persa era el mayor suplicio de aquella persona que iba en contra de la ley y debía pagar con muerte. Pues eso lo adoptaron también los romanos. Y veremos cómo el Señor Jesús, que habla de la verdad, del reino, de esa buena noticia, que no ha venido por los sanos, sino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Pues Él, como Cordero de Dios, entregará su vida para reconciliar a la humanidad con Dios. Por eso conocemos al Señor Jesús como este camino de salvación. Y es importante tener esa claridad con la que nos llama, para renunciar a nosotros mismos y ver esa obra maravillosa que Él hace en nuestras vidas. Pues también nos sigue diciendo, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Por eso hay que tener mucha atención, porque tenemos un enemigo que nos persigue desde la creación del mundo, el diablo, el adversario, que hizo caer a Adán y Eva en ese pecado original. Como también quiere colocar su aguijón, como dice Efesios capítulo 6, verso 10, esas flechas incendiarias para seducir, para engañar a los hijos de Dios y llevarlos al abismo de la muerte. Por eso nosotros debemos mirar cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Le estamos dando el primer lugar a Dios? Si estamos orando para entender su voluntad. Son preguntas que debemos responder. Porque el mundo hoy está abocado a leyes de muerte, una ideología de género, confundiendo lo que Dios creó, hombre y mujer. Mire cómo nuestros muchachos son vulnerables. Fácil de dejarse llevar por ideologías, por pensamientos subjetivos. Leyes que también muestran que los padres no pueden educar a sus hijos. Y entonces viene esa confusión, ese caos. Y ese miedo que se ha sembrado en la sociedad para vivir una vida sin sentido, llena de vicios, de alcohol, de drogadicción, de desórdenes, pero sin compromisos. Y entonces, ¿qué será la vida del ser humano? Debemos estar muy atentos. El Señor nos sigue diciendo, porque quien se avergüence de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pues hay un juicio final. ¿Cuándo? Solamente el Padre sabe el día y la hora. Lo importante es estar atentos con nuestras lámparas encendidas, en oración, para poder comprender esa voluntad de Dios, así como lo hace en la vida de los santos, que a través de la época, de la historia que viven, en esa experiencia de fe son respuesta para aquellos que están en la confusión,
Que Dios nos dé la gracia de ser respuesta a aquellos que están en una vida sin sentido, un espíritu de muerte que ronda por la humanidad. Que sepamos descubrir ese sentido de la vida, de la familia. Porque el Señor viene a mostrarnos esas cosas maravillosas del reino, su paz, el poder descubrir esos talentos a la luz del Espíritu Santo. Son obras maravillosas. Por eso el Señor nos sigue diciendo: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Esas obras maravillosas, esos misterios de amor que tenemos a través de la fe, de la oración. Por eso es disponer nuestro corazón, es entender ese camino santo, el poder dar pasos firmes en la fe, ser coherente con lo que pensamos y vivimos a través de nuestros sentimientos y emociones, para que nos lleve a ver esos grandes regalos del amor de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para responder a ese llamado que el Señor nos hace, para entender sus palabras que nos llevan a una autenticidad de vida. Dispongamos nuestro corazón para ver esos grandes regalos del amor de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre del cielo, porque has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, que nos habla de estas cosas bellas, de ese seguimiento, que nos invita a ser conscientes de la vida, pero también de poder asumir esos compromisos de amor. Tú que nos llamas por nuestro nombre, por la historia, y que podamos seguirte, negándonos a nosotros mismos, tomando y abrazando la cruz, como tú la abrazaste, a entregar tu vida al rescate de toda la humanidad. Venciste el pecado, la muerte. Y nos enseñas también a renunciar a todas esas seducciones, a todos esos engaños de Satanás y los demonios. Estamos aquí, Señor, para poder comprender ese llamado especial que nos haces, que no estamos solos, que podamos comprender el sentido de la vida, descubrir esos talentos maravillosos que nos hacen dar pasos firmes y poder realizar tu voluntad. Enséñanos a ser fieles a este llamado, a descubrir tus palabras, a vivir la fe que nos lleva a ver grandes milagros de todo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podamos comprender que el Señor nos llama, de asumir esos compromisos sin tener miedo, descubriendo a través de la oración ese llamado que nos hace a través de la historia. Y así como dirá este gran santo San Pedro Damián, Dios derrama la luz en nuestras mentes, despierta nuestro deseo y nos da fuerza. Como el alma es la vida del cuerpo, así también el Espíritu Santo es la vida de nuestra alma, que nos hace descubrir esos grandes regalos del amor de Dios, de poder ser testimonio para la humanidad y contar al mundo las maravillas de nuestro Dios. Bendiciones del cielo.
No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.